Bo palabra ng Senyor, ta espiritu e vida. Boso ting palabra de vida eterno. Señor, sea cuboso. Proclamación de Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. De tiempo allá, Jesús avisa a sus discípulos lo siguiente: no pensa como bien pone un fin na enseñanza de buquinan de ley y de profeta. Al contrario, mi abini persina mi laganang edificación verdadero sali na cla. Mi t'assicura vosso, prometo cielo e terra passabay, ningún letter chiquito, ni ningún pida de un letter de ley, lo no passabay. Prometo turcos sosode. Peseanto, si un gente no mantene hasta un demandamento de menos importancia na vigor, y ese otro gente hace mes un cos, el otra de menos importancia del reino de cielo. Pero si un cumpli con y si otro gente cumpli con el otra importante del reino de cielo. A mí también saboso, si vos no cumplís con la ley, hopi más mejor que fariseo y doctor de ley, vos no tendrá reino de cielo. Vos atende, avisa vos antepasado no mata. Me hiba quien comete asesinato delante de corte. Ma a mí también saboso, me hiba turgente con rabia con su román delante de corte. Es un cuyama su román cabez duro, me se da una cuenta na Sanhedrin, e corte supremo. Es un cuyama su román idiota, me se paga pesei, den candela de fierno. Pesei anto, si botabai hiba bo ofrenda altar, e bo corda e nan cubo román tin algo contra bo, lagabo ofrenda para delante de altar. Vai hasi bom cubo román promé, y después volve bien hasi bo ofrenda. Regla cuenta, lige coisun cuti un quejo contra bo, mientras bota na vida, mientras bota na caminda ainda pa corte, pa no hibabo delante de juez. Juez lo entregaba de man de guardia, que lo tiraba de prisión. Me te aseguraba, lo no sale for jaiden, prometo bocaba de paga el último cen. Vos atende con avisa, no comete adulterio. Ma a mí te avisa vosso, quien fija su vista arriba un mujer con deseo, ya a cometer adulterio en su corazón caba. Si bo derecho pone boca en pica, saque, tiré a fo. Pa sobre mi homo perde un parte de bo culpa, con enter bo culpa vai tirar de infierno. Si bo man derecho pone boca en pica, corte, tiré a fo. Pa sobre mi homo perde un parte de bo culpa, correnter bo culpa vai tirar a fora do inferno. Abisa, es un que divorciar de su casa, me se done un papel de divorcio. Ma a mí tabisa boso, quem que divorciar su señora, si no ta pa motivo de inmoralidad sexual, ta pone su señora a cometer adulterio, se a señora casa a trove. Es un casa que señora divorciar, também está cometer adultério.
También vos atende com a bisa, no quebra o juramento que bahasi. Cumpri com a promessa na Senhor. Ma ami tabisa vosso, no jurames para nenhum motivo, ni para cielo, para sobre cielo, da trono de Deus, ni para terra, para sobre a terra um banque de ponepia para Deus, ni para Jerusalém, para sobre sei da cidade de gran rei. No jura para vomes cabeça, por não porrase nenhum drache de cabelo preto ou branco. Laga vos si, da si, e bo no, da no. Tu lo que vos pone cerca, tabini de malvado. Palavra de Senhor. Nós presidente Biromanan e nós invita Padre Luis para passar adiante para dar-nos uma bonita enseñanza. Espíritu Santo, llénanos de tu luz y de tu sabiduría. Amén. Queridísimos hermanos, acaban de escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 5 del versículo 17 en adelante. En este capítulo 5, 17 en adelante del Evangelio de San Mateo, vamos a encontrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la ley, sobre Moisés, sobre los profetas. Se dijo antes, pero yo les digo, superior. Pero no solamente la superioridad, ahí no nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar en que Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Y la clave, donde vamos a colocar la lupa, a poner la lupa hoy, es en la frase que él dice, si vuestra justicia no es superior a lo de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Escuchemos, Mateo 5, del 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús dijo, no crean ustedes que yo vine a decirle a la gente, pequen todo lo que quieran, que aquí la ley se acabó, hagan lo que les dé la gana, que van todos para el cielo. ¿Me entendieron en castellano, verdad? Es decir, aquella mentalidad pagana de que Jesús es mi Salvador y yo hago lo que a mí me da la gana, que al fin y al cabo Dios es misericordioso y yo voy para el cielo sea como sea, o a veces la oferta que nos dan los evangélicos, los protestantes, vente conmigo, confiesa con tus labios que Jesús es el Señor y ya está salvo, aleluya, gloria al Señor. Dice Jesús, no, mentira, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Yo no vine a hacer eso. Yo más bien vine a darle su cumplimiento. O sea, que Jesucristo quiere que nosotros llevemos nuestra vida por los mandamientos de Dios. Él no vino a quitar los mandamientos de Dios. Él no vino para que usted haga lo que le venga en gana sin tomar en cuenta a Dios y a su palabra. No, Señor. Al contrario, Él vino a enseñarnos cómo podemos cumplir a plenitud la palabra de Dios, cómo obedecer a Dios más plenamente. Eso sí, a eso sí vino. Por eso en el mundo donde usted y yo vivimos, hay una falsa teología. Nada es malo. Todo es bueno,
todo está permitido. Al fin y al cabo, Dios es misericordioso. El infierno no existe, el purgatorio tampoco. Todos nos vamos para el cielo, buenos y malos, porque Jesús vino a abolir la ley. No, Jesús no vino a abolir la ley. Yo no vine a abolir la ley. Si no vino a abolir la ley, significa que usted y yo tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios ahora con mucha más razón, con mucha más alegría, con mucha más dedicación, porque Jesús nos dio el ejemplo cómo debemos cumplir su palabra. No nos dejemos llevar por el mundo. Usted ve que hoy día la gente roba y eso es normal. La gente dice groserías, malas palabras en la casa. El papá dice malas palabras, el hijo dice malas palabras, el hermano dice malas palabras. Y eso es normal, eso no hay ningún problema. Usted se da cuenta que la gente cómo vive. Unos viven arrejuntados, otros en concubinato, lo mismo. Otros viven novios con derecho o amigos con derecho. Otros viven casados por lo civil simplemente. Otros viven en adulterio. Pero eso no hay problema. Eso no hay problema. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para salvarnos. Oye, si un hombre se enamora de otro hombre, vive con él, eso no es problema, eso no es pecado. Una mujer con otra mujer, eso no es problema, eso no es pecado. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a quitar eso, para que nosotros ya no estemos pendientes de eso. O sea, una vida light, algo así, libre, sin pecado, sin problema, donde cada quien viva como quiera. Ahorita, por ejemplo, se acercan los carnavales, ¿verdad? Aquí también celebran carnavales, ¿no? Eso no es malo. Que uno se rasque, se pegue una borrachera una vez al año, eso no es malo. Dijo que eso era malo. Además, ahí pues uno va a disfrutar, va a darle gusto a los ojos, a los oídos y a los gusticos y gustazos. Eso no hay que ser tan radical. Uno no tiene por qué ser tan radical en esas cosas. ¿Por qué? Y dice Jesús, cuidado, porque yo no vine a abolir la ley. Repítalo otra vez. No he venido a abrogar, sino... No. La primera. Ajá. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuidado con esa teología de la liberación. Cuidado, porque yo no vine a abolir la ley, más bien vine a darle cumplimiento. Yo quiero que se cumpla la palabra de Dios. Yo quiero que mis hijos caminen por mis mandatos, por mis senderos. Yo quiero que el cristiano se sepa diferenciar del pagano. No puede ser lo mismo un cristiano vivir como pagano. Imposible. Decida, o eres cristiano o eres pagano, pero al cristiano lo rige la ley de Dios, su palabra. Punto. Al mundano, ¿para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Pero esa es la teología mundana de hoy. Aquí, en Guatemala y en Guatepeor, en cualquier parte donde usted vaya. De allí que Jesús entonces hoy dice que debemos tener cuidado porque Él no vino a abolir la ley, sino que a darle su cumplimiento. Siga usted a ver. Les aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra ni una coma de la ley sin que se cumpla. Caramba, les aseguro que la palabra de Dios está vigente, sigue vigente, y ni la tilde de la i, ni una coma, ni un punto dejará de cumplirse. Para aquellos que piensan
que ya no hay que cumplir lo que Dios diga, que ya somos libres. La liberación femenina, las mujeres hacen lo que les da la gana, se quitan, se ponen y son dueñas y diosas de su cuerpo, señoras de su cuerpo, o los hombres también. Que no es así. Si lo quieres hacer, ese es su problema. Eres libre y lo puedes hacer, pero no digas que eres cristiano, porque no dejará de cumplirse la palabra de Dios. Tengan cuidado. Que exactamente ese es el trabajo del diablo. Estoy pendiente para que me avisen la hora porque a mí se me olvida, ¿no? El trabajo del diablo es ese, que nosotros nos olvidemos de la palabra de Dios y ya no le hagamos caso a Dios. Eso se llama desenfreno, liberalismo. Eso se llama ser ateo, ser pagano. Y la iglesia se está paganizando. Y los católicos se están paganizando. ¿O no? Ustedes no, los que no vinieron. Les aseguro que no dejará de cumplirse. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos, el que no haga caso a la palabra de Dios, sea cura, sea obispo, sea monja o sea laico, sea quien sea, pregúnteme si me importa, el que sea y no tome en cuenta la palabra de Dios, más pequeño, y así lo enseñe a los hombres, el que se coma uno de estos mandatos de Dios, por muy pequeño que sea, y así se lo enseña a los otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Será el más pequeño en el reino de los cielos por sinvergüenza, por no querer o escuchar y obedecer, encarnar en su vida la palabra de Dios y hacer lo que a él le da la gana. Y como hace lo que le da la gana, le enseña a sus hijos lo mismo, le enseña a sus amigos lo mismo, le enseña a los demás lo mismo como él piensa. ¡Qué bárbaro! Venga usted, sigue. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿no les dice nada? Otra vez. ¿Sigo? Otra vez. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí lo llamarán tonto. Aquí lo llamarán anticuado, extremista, exagerado, conservador. ¿Qué más? El nombre que sea. Pero en el reino de los cielos será grande por haber escuchado la palabra de Dios encarnado y enseñado a los demás. Y aquí viene algo más. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿saben qué es la justicia? Cumplir con exactitud la palabra de Dios. Hago justicia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si yo soy creyente, si yo soy cristiano, si yo creo en Dios, justicia es, hago lo que Él manda. La Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué pasa si la justicia de ustedes y yo, o sea,
si ustedes y yo no buscamos cumplir la palabra de Dios más, mejor aún todavía que los escribas y fariseos, ¿qué pasa? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué? Que hay un peligro, que podemos perder el reino de los cielos, que sí existe el infierno, que si hay personas que se pierden la vida eterna, el paraíso celestial. ¿Y quiénes son los que se pierden el cielo? Aquellos que no cumplen la palabra de Dios más y mejor que los escribas y fariseos. No entrarán en el reino de los cielos. Entonces llegamos a un punto a donde quería llegar. Yo no vengo a hablarles a ustedes del reino de la tierra. Lo conocen ya, lo han vivido y saben cómo es la vida en esta tierra. Yo vengo a hablarles del más allá, de la vida espiritual, de lo que aún no conocemos porque no hemos llegado allá, pero que ya conocemos a la luz de la fe, porque Jesucristo nos dijo que eso existe y que nos espera. De eso les vengo a hablar, del reino de los cielos, que alguna vez ustedes han escuchado y que muchas veces se han preguntado, ¿será verdad o será mentira? Pero que hoy Jesús dice que sí es verdad que existe el reino de los cielos, que unos lo ganarán y otros lo perderán. Y que ustedes y yo, por lógica y razonable, como buenos cristianos, deberíamos escoger entre el bien y el mal, el bien. Entre el infierno y el cielo, el cielo. Pero yo tengo que hacer algo para ganarme el reino de los cielos. ¿Qué? Que nuestra justicia sea mejor que la de los escribas y fariseos. O sea, que yo no tengo que ser fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Que yo no puedo decir yo soy cristiano, pero no tomo en cuenta lo que diga Cristo. Yo soy cristiano y voy a misa, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Yo soy cristiano, pero yo no quiero leer la palabra de Dios ni practicar la palabra de Dios. Yo soy cristiano, pero para mí robar no es pecado, pero para mí matar no es pecado, pero para mí hablar mal de los demás no es pecado, pero para mí esto no es pecado, aquello tampoco. Y entonces vivo como si nada fuera pecado, una conciencia laxa. Ahora bien, Jesucristo nos ofrece el reino de los cielos. Y usted y yo tenemos que ir ganándolo cumpliendo su palabra. Pero ojo, cuando no cumplimos su palabra, Jesucristo dice que un día vamos a morir y vamos a llegar ante el juez. Y entonces es lo que la Iglesia Católica nos enseña a nosotros, que existe el juicio. Que a diferencia de los protestantes, la Iglesia Católica habla de dos juicios. El juicio particular y el juicio universal. Que los protestantes se ríen y dicen eso es mentira, solo existe el juicio final, porque cuando uno se muere es como el perro, muerto el perro se acabó la sarna. Y eso de que existe el juicio particular y que existe el purgatorio, eso es mentira. Pero hoy yo quiero que ustedes vean que Jesucristo habla de un juicio particular y habla de un juicio universal. Y en ese juicio particular es donde podemos detectar lo que llamamos purgatorio, que para los protestantes no existe. Y qué curioso que el mismo que habla del juicio particular habla del juicio universal, que es el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 5, versículo 25,
hablando del reino de los cielos, que vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, o si no, no entrarán en el reino de los cielos. Miren. Hay algo que nos impide entrar al reino de los cielos. Si vivimos en el pecado, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y entonces dice el Señor que mientras estamos en el camino, tenemos que darnos cuenta si hay pecado o no hay pecado, porque vamos a llegar el juez el día en que muramos. Eso se llama juicio particular. Y de ahí no saldremos hasta que hayamos pagado el último centavo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Léalo. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Sea echado en la cárcel. Miren que esa cárcel no es el infierno. ¿Por qué no es el infierno? Porque de esa cárcel saldrá cuando haya pagado hasta el último centavo. Ponga cuidado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Que en castellano significa que sí saldrá, pero tiene que pagar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos purgatorio, matarirerirerón. ¿Y qué significa purgatorio? Purga es purgar una sentencia. Un juez dicta una sentencia y yo tengo que pagar esa sentencia. Y dice que de esa sentencia yo puedo salir. A eso se le llama juicio particular. Pero el mismo Mateo, ahora usted me lee Mateo capítulo 25, ya no el 5, sino 20 capítulos más adelante, capítulo 25, versículo 31, viene a hablar del juicio universal, ya no el particular cuando usted se muere y va ante el juez y lo puede meter a la cárcel si usted no ha hecho lo que tiene que hacer, si ha violado el mandato de Dios, y saldrá cuando haya pagado el último cuadrante. Pero luego viene el juicio universal, escúchenlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Ya no cuando usted se muera, sino cuando sea el fin del mundo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones. juicio universal, todas las naciones. Ya no será usted personalmente solo, ahora será universalmente, juicio universal. Y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y no lo voy a leer por razones de tiempo, usted lo puede leer en su casa. A los cabritos, ¿cómo es a los? A los cabritos de los ovejas. A las ovejas las mandará a la derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Y qué le dirá a los de la derecha? ¿Qué son las ovejas? Vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes de antes de la creación del mundo, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y qué le dirá a los de la izquierda? Malditos al fuego eterno. De modo que eso se llama juicio universal. El protestante no sabe, porque eran católicos ignorantes y se metieron a protestante y siguieron siendo ignorantes. Y no quisieron creer lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, basado en las Sagradas Escrituras. Entonces es el juicio universal. Jesucristo nos dice que cuando muramos vamos a entregar cuentas a Dios. Y por eso tenemos que aprender a vivir en este mundo, dejándonos purificar
por la palabra de Dios, dejándonos enseñar, dejándonos guiar por la palabra de Dios que nos dice, no haga esto y haga esto. Haz lo bueno y deja de hacer lo malo. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Y nosotros, cual hijos obedientes, escogemos hacer lo bueno y detestamos hacer lo malo, a diferencia del mundo que hace lo que le da la gana. Y esa tentación la tenemos todos nosotros, ustedes laicos y nosotros curas. Todos. De ahí nadie se escapa. Y por eso tenemos que estar siempre alerta. ¿Y qué hacer entonces, Padre? ¿Qué hacer cuando el protestante diga, eso es mentira? Porque cuando una persona se muere, muere el cuerpo y muere el alma, hasta el día en que venga Cristo y resucite el cuerpo y el alma. Y eso es mentira entonces, que viene el juicio particular y que yo voy al encuentro con el Señor y tengo que esperar hasta que lleguen los demás. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Y qué tal que yo se lo muestre en la Biblia? Hoy tengo la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes. Y se lo voy a leer de la Biblia Reina Valera y está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Para que ustedes se den cuenta que cuando una persona muere, no es como un perro que se murió el cuerpo y se murió el alma y ya se acabó para siempre. No. Que cuando muere el cuerpo existe algo espiritual que no se ve y que va a la presencia de Dios, al juicio particular, hasta que lleguen los demás. Que no está en la Biblia. Escuchemos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, escuche, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Pregunto, ¿las almas de los que estaban muertos también habían muerto o las almas estaban vivas? Vamos a ver otra vez. El 9, mamita, otra vez, repítalo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No se acaba el alma. Y mire que estaba viva el alma, ponga cuidado. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Quién clamaba? ¿Las almas estaban vivas o muertas? ¡Vivas! Las vi ante el altar, ya estaban ante el altar de Dios, ya estaban en la presencia de Dios, juicio particular. Y le decían al Señor, hablaban al Señor y ¿qué le decía? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están esperando el juicio universal. ¿Hasta cuándo vas a juzgar juicio universal? Sigo. Siga. Y se le dieron vestiduras blancas. Atención, se le dieron vestidura blanca y pongan atención a lo que viene. Doña Lupa. Y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Ah? Las almas no están muertas. Están vivas, pero están descansando. ¿Han escuchado la oración que dice que descansen en paz? ¿Por qué la iglesia enseña que descansen en paz? Porque dice la Biblia que ellos están descansando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara
el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Juicio final. Las almas están esperando que Dios haga justicia sobre todos los habitantes de la tierra. Pero están esperando, descansando. Capítulo 7, versículo 13 en adelante. Usted, 13 en adelante, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Escuchen. ¿Usted lo tiene? Y aquí. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas. Esos que están vestidos de ropa blanca. ¿Se acuerdan? Las almas estaban vestidas de ropa blanca y se les dijo que esperaran hasta que murieran los demás. Y esos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿quiénes son? Porque los protestantes dicen que muerto el perro se acabó la sarna. El perro sí. Pero nosotros no somos perros. Nosotros tenemos alma. ¿Y quiénes son esos que están descansando con ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? ¿Y de dónde han venido? Vamos a ver de dónde vienen y quiénes son. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación. La gran tribulación tiene que ver con el vivir aquí, que es una tribulación, pero también puede ser de lo que es una purificación. Lo que se llama purgar, puede ser también de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Y las han emblanquecido, ya pagaron en la sangre del Cordero. gracias a Jesucristo, el Cordero de Dios. Por esto están delante del trono de Dios. Por eso no están muertas las almas, están delante del trono de Dios. Que el protestante diga que el alma está muerta, ese es problema de ellos, pero la Biblia dice que están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche. Y le sirven día y noche, no están muertos, están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo, porque para Él todos viven. ¿Y qué dijo Jesucristo a Marta cuando le dijo: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto? ¿Se acuerdan? De Juan 11, 23 en adelante. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Eso es lo que la Iglesia Católica cree, que nosotros no morimos para siempre, que nosotros cuando morimos muere el cuerpo, pero el alma sigue viviendo, si creemos en Jesucristo. Entonces esos son los que han creído en el Señor. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces ellos están esperando que Dios en el juicio final a cada quien le dé su merecido. Hoy entonces Jesucristo nuestro Señor nos propone: existe el cielo. Yo quiero que ustedes se lo ganen, pero para ganarse el cielo no se dejen engañar. No crean que yo vine a abolir la ley. No crean que yo vine a decirle a ustedes: pequen todo lo que les dé la gana, nada es pecado, todo lo que usted haga está bien, al fin y al cabo todos para el cielo. No, señor. Y arreglen su vida antes de morir, no vaya a ser que lo lleven a la cárcel, lo lleven al juez, el juez lo meta a la cárcel y le aseguró que ahí tienen que pagar. Y cuando paguen el último centavo, entonces
podrán salir. Y ahí esperar el juicio universal. Entonces, queridos hermanos, es cuando vale la pena ser católico. Es cuando vale la pena ser creyente. Ahorita a lo mejor no. Ahorita el ser católico, qué aburrido. Qué mala onda. El ser católico, el ser creyente, lo desprecian, lo insultan, lo humillan, lo tiran a la basura, es un anticuado. Pero mañana cuando lleguemos ante el juez, valió la pena. Será el más grande en el reino de los cielos. Y aquellos que se creían lo maximito porque violaban el mandato de Dios y enseñaban a la gente cosas que no eran, incluso en contra del mandato de Dios, serán los más pequeños en el reino de los cielos. Entonces, cuando cambia todo, es aquí cuando vale la pena, y esa es la propuesta que hoy les traigo a todos ustedes, no yo, sino Cristo, pero yo como sacerdote del Dios Altísimo se lo presento con toda claridad. Vamos, el reino de los cielos nos pertenece. Jesucristo vino para darnos la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No se turbe vuestro corazón, en la casa del Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes. Cuando les haya preparado un lugar, les mandaré la pelona y me los llevaré para que estén conmigo donde yo estoy. El creyente entonces no tiene miedo a la muerte, sabe que después de la muerte está la vida eterna, sabe que la muerte es una frontera que hay que pasar. Queramos o no, tenemos que pasar la frontera. Y en todas las fronteras hay alcabalas. Hay, ¿cómo se llaman esos? Los que piden papeles que lo molestan a uno un tanto. ¿Los qué? La migración. Y después pasa para el otro lado. Y qué bonito es cuando tenemos los papeles en regla. Cuando estamos, no hay ningún problema. Pasamos, miren, nosotros veníamos de Venezuela y bueno, nos pidieron papel y todo, pero pasamos y aquí estamos disfrutando en Aruba. Pues qué bonito es que usted y yo nos preparemos para que el día en que nos llegue la muerte podamos pasar la frontera y podamos disfrutar el reino de los cielos. Que ojo, Hebreos capítulo 12, versículo 22, nos dice que ustedes y yo, estando ya en la iglesia de Cristo, creyendo en su palabra, ustedes y yo estamos a un paso de estar en el reino de Dios, en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, junto con los ángeles, junto con los santos y con todos aquellos que ya se adelantaron y que están viviendo la visión eterna de Dios. ¿Que no lo dice la Biblia? Claro que sí, Hebreos capítulo 12, versículo 22 de cualquiera de las dos Biblias, la que le encuentre primero. Y a esto vengo yo a animarlos y decirles, no se dejen contaminar por el mundo. Contaminar por el mundo es que les quiten la fe. No se dejen robar la fe. No se dejen contaminar del mundo significa no se dejen sacar de su mente y de su corazón los valores cristianos. Sean cristianos, orgullosamente cristianos, valientemente cristianos. Que se note. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Aprende a decir no. Si el pecado llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si el pecado llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti.
Si la envidia llega a tu corazón y te dice déjame entrar, y si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si la mentira llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si el carnaval llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si el carnaval llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si el adulterio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, si la prostitución llega a tu corazón, te dice déjame entrar. Si la droga llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si el alcohol llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si los vicios llegan a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si la fe llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si la palabra de Dios llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si la esperanza en el reino de los cielos llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Dile sí, 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 Cristo vive en mí y si hay lugar para ti. Dile sí, 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 Cristo vive en mí y si hay lugar para ti. De eso se trata. Y si así lo hacemos, oigan lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, ustedes, a diferencia de los paganos, a diferencia del mundo, a diferencia de los que no creen en Dios, otra vez, ustedes, en cambio, vean lo que ganamos cuando cumplimos la palabra de Dios. No somos tontos, somos inteligentes. Estamos escogiendo lo mejor, la mejor parte que nadie nos puede quitar. Otra vez. ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Estamos cerquita del monte Sión. Cuando cumplimos la palabra de Dios, estamos acercándonos al monte Sión. ¿Qué es eso? Ciudad del Dios vivo. La ciudad del Dios vivo. ¿Qué más? La Jerusalén celestial. La patria celestial. Ya sé por qué soy bueno, ya sé por qué cumplo los mandatos, ya sé por qué voy a misa, ya sé por qué leo la palabra, ya sé por qué voy a un retiro, ya sé por qué rezo el Santo Rosario, ya sé por qué me aparto del mal, por qué me aparto del mundo, por qué me acerco a la ciudad santa, a la Jerusalén celestial. Y a miradas de ángeles. Y a miradas de ángeles, mini de ángeles. Reunión solemne y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Ya me acerco yo, ya pero todavía no porque no me ha llegado la pelona, pero ya estoy cerquita de que me llegue la pelona para compartir con los primogénitos, o sea, aquellos que antes que yo creyeron en el Señor y ya murieron. Y a Dios, juez universal. Estamos cerquita de ir a compartir en fiesta celebrativamente con Dios, juez universal. Y a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección. Y allá en el cielo está Dios con los espíritus, que los protestantes dicen que muere también el espíritu. Mentiras. En el cielo están con Dios los espíritus de los... Hechos. Los espíritus, lea. Ya se me fue. Ay, Dios, Jesús. Lea. A los espíritus de los justos. Los espíritus de los justos. San José, la Virgen María, San Pedro, San Pablo, San Juan Pablo II. Esto que los protestantes no creen. Hechos perfectos. Hechos perfectos. Ya ellos se están gozando del reino celestial junto con los ángeles en la presencia de Dios, y ustedes y yo
cuando tratamos de hacer el bien y cumplir los mandatos de Dios, nos estamos acercando al reino de los cielos, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. De modo, queridos hermanos, que entre 100 años, que por cierto ninguno de ustedes estará vivo, ya podemos estar gozando de ese reino de los cielos que hoy, en el nombre de Cristo Jesús y a través de su palabra, les estoy predicando y les animo a caminar hacia allá, apartándonos del mundo. ¿Quién se salva? El que quiera. ¿Y quién se condena? El que quiera. Hoy les he propuesto los dos caminos. Ustedes escogen el que quiera. Papá Dios, te doy gracias, porque a través de tu palabra nos muestra el camino del bien que nos conduce al cielo. Ayúdanos a luchar para caminar todos los días de nuestra vida por el sendero del bien, dejándonos guiar por tu palabra. Ayúdanos a rechazar lo que el mundo nos propone, el camino del mal, que nos conduce al infierno. Nosotros no queremos ir allá. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.